Como les dije, es subterráneo, entonces vamos a ir un piso abajo de la tierra. Y ahora vamos a usar el Metrobús, que es como el bus normal que conocemos en todos los países. Pero qué elegancia la de Francia. Vamos con aire acondicionado en un bus VIP. Realmente está tuanis esto para moverse por la ciudad de Panamá. Amigos, se logró. Finalmente estamos dentro del mítico Diablo Rojo. Resulta que usted puede rentar un Diablo Rojo que lo transforman como en discoteca y anda de fiesta toda la noche dándole vueltas a la ciudad de Panamá. Buenos días, tardes o noches, perezosos panameños. Espero que estén súper bien, que la vida los esté tratando pretty. Amigos, hoy vamos a grabar un video diferente a lo que comúnmente grabamos en el canal. De hecho que estamos grabando cosas súper interesantes aquí en Panamá. Y es que hoy vamos a ver el transporte público de Panamá. Y vamos a verlo porque me llamó grandemente la atención que aquí tienen un metro subterráneo. Creo que es el único país de Centroamérica que tiene ese transporte público. Así que vamos a andar en el metro subterráneo, en el Metrobús, que son buses con aire acondicionado. ¿Qué es esa tecnología, Dios mío? Y vamos a buscar el Diablo Rojo, que era el transporte público que se solía utilizar aquí en Panamá. Me dijeron que es medio difícil de conseguir, pero vamos a buscar. Además, aprovechando que nos vamos a andar moviendo por diferentes lugares, vamos a visitar algunos pueblos que hay por aquí cerca que escuché que son súper interesantes, como San Miguelito, que son como unas favelas y es un barrio caliente. Por supuesto nos anda acompañando el buen José, el famoso ciudadano por el mundo. Así que lo primero que vamos a hacer, que José es el que nos va a guiar y nos va a mover por aquí, es sacar una tarjeta de ahí, porque para agarrar el transporte público aquí en Panamá todo se paga con una tarjeta que vamos a sacar, la recargamos y ya con eso podemos pagar el metro subterráneo, el Metrobús y diferentes cosas que hay por aquí. Aquí tienen al experto. Vamos a sacar la tarjeta que vale $2 y le vamos a recargar lo que José nos recomiende para movernos por la ciudad. Como que no quiere dinero sucio la máquina. Yo creo que es que esta máquina requiere mano virgen, así que vamos a hacer la prueba nosotros. José tiene mano negra. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba, señores. Ahora sí, papá. Eso era. Señores, RappiPass listo. Por cierto, otra cosa obligatoria para andar en esta época de pandemia en cualquier transporte público aquí en Panamá son las caretas. Hay que andar mascarilla y careta. Así que no sé si vamos a elegir la mascarilla tipo guaraña o los lentes futuristas. Yo creo que me voy por los lentes futuristas. ¿Qué dicen? ¿Cómo se ven esos lentes futuristas? ¿Qué dice José? ¿Pasan el puente? Pasan. Pasan el canal. Según lo que tengo entendido, no está permitido grabar en el metro. Entonces aquí estamos cruzando la autopista. Eso es un paso peatonal para ir allá al otro lado de la calle, que ahí está la estación de Albrook. Ahí está la estación de metro. Como les dije, es subterráneo, entonces vamos a ir un piso abajo de la tierra y les voy a ir grabando todo y luego les cuento qué tal. Amigos, ya aquí nos bajamos del metro. Venía como a 70 kilómetros por hora y es la forma más rápida de moverse en la ciudad de Panamá. Un trayecto que nos hubiera costado unos 40-45 minutos, llegamos en 15. Ya aquí nos encontramos en San Miguelito, que como les comenté son como favelas. Hay casas en las montañas, hay casas súper pegadas. De hecho que no hay ni calles, solo hay callejones. Y ojo con esto, el costo del metro es de 35 centavos. Absolutamente nada. De verdad que está súper tuanis el transporte público aquí. Estos metros pueden transportar 30,000 personas por hora. Esta ciudad es como de 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Entonces ayuda a descongestionar bastante las calles.
Amigos, ya nos bajamos del metro, de verdad. Están muy por delante los panameños con ese transporte público. Y ahora vamos a usar el Metrobús, que es como el bus normal que conocemos en todos los países. Solo que aquí es como más moderno. Así que vamos a ir ahí, que es como la parada. Y vale 25 centavos. Pero qué elegancia la de Francia. Aquí simplemente igual pasamos la tarjeta en la entrada y no hay que pagarle nada al chofer, simplemente usted se sube al bus y ya. Como pueden ver, vamos con aire acondicionado en un bus VIP. De hecho que José no sé cuántos años tenía sin subirse a un bus. Lo obligamos a subirse y me está contando un montón de cosas super tuanis aquí del Metrobús. Y si quieres bajarte, qué sé yo, en una parada y vas a hacer alguna diligencia o vas a hacer otro transbordo a otro bus de otra ruta diferente, vas en tu tarjeta y tienes aproximadamente 45 minutos a una hora de gracia para cuando vuelves a pasar la tarjeta ya no te va a cobrar los 25 centavos, o sea, es gratis. O sea, a pesar de que el transporte es baratísimo, le dan chance de que usted vaya, haga su mandado y se vuelva a subir sin volver a pagar el bus. Ahora nos encontramos acá en la gran estación de San Miguelito, un lugar de mucho movimiento, ya que aquí la línea 1 y la línea 2 del metro de Panamá se juntan. Así que este punto es un lugar de mucha gente. Como ven, hay mucho tráfico por todos lados. Y para el próximo año 2022 se va a estar terminando la extensión de la línea 2 que conecta con el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que tú vas a poder llegar desde bajarte del avión y venirte con tu maleta hasta el centro de la ciudad de Panamá. Y ahora vamos a ir a una parada a esperar el famoso Diablo Rojo. Vamos a ver si encontramos el mítico transporte panameño. My friends, en este momento nos encontramos en la vía España y mientras buscamos la parada en donde vamos a agarrar el Diablo Rojo, que no lo hemos podido encontrar, se nos está escondiendo. Nos encontramos estos scooters eléctricos que no es para nada mención pagada. Hay por toda la ciudad. Me parece que vi hasta en la cinta costera y en el Casco Viejo. Son de una empresa por aquí que usted simplemente escanea un código que traen, lo paga en el teléfono y es como $1 por agarrarla y a partir de ahí 25 centavos el minuto. Así que vamos a entrarle mientras encontramos el Diablo Rojo. Como pueden ver, señores, ya está el tiempo corriendo, ya tenemos que irnos. Amigos, como pueden ver, aquí vamos en las bichas. Realmente está tuanis esto para moverse por la ciudad de Panamá. Se mueve muchísimo más rápido, sin tráfico. Está muy chiva. 13 minutos, $4.25. No es el transporte más barato de la ciudad, pero yo diría que sí uno de los más rápidos, porque se agarra esta bicha y se va para donde tenga que ir a todo gas y se evita todas las presas, todos los tranques. Además, por supuesto, se divierte un rato y a la hora de dejarlas nada más se dejan en cualquier lado. Literalmente usted la deja ahí y pagan el teléfono y ya. Vale, aquí entra. Amigos, se logró. Finalmente estamos dentro del mítico Diablo Rojo. Realmente son como las burras de Guatemala. Este es el transporte antiguo de Panamá, se podría decir. Este es el que estaba antes del Metrobús. Lo que rescato de este Diablo Rojo es que me tiene buen musicón. Me están tratando mejor que en el Metrobús. Si no me equivoco, este es el famoso bus que se utiliza o se utilizaba en las escuelas de Estados Unidos para el transporte de estudiantes. A lo que entiendo, esto se fulea, va full, que aquí no cabe la gente, incluso va quitando gente en la puerta. Además se caracterizan porque los dueños los llenan de luces, de dibujos, de colores. De hecho que hay algunos que por fuera llevan fotos de famosos, de cantantes o así. Y ojo con el dato, porque resulta que usted puede rentar un Diablo Rojo que lo transforman como en discoteca y anda de fiesta toda la noche dándole vueltas a la ciudad de Panamá. Se llama La Chiva Parrandera. Yo creo que estaría interesante rentar una, a ver qué tal la fiesta del Diablo Rojo. Estamos teniendo algunas fallas técnicas aquí en el asiento. Se me está desarmando, señores. ¿Qué está pasando? Casi me traga. Venía bien ambientado en el Diablo Rojo, lastimosamente tuvimos que bajarnos. Ya estaba entrando la fiesta a mi cuerpo.
el Diablo Rojo nos dejó cerca del mercadito de Caledonia, así que siempre están y recorrer mercados en los lugares que uno visita, ya se los he dicho, porque ahí está la verdadera vida cotidiana. Así que entramos a dar una vueltita por ahí. Hay muchas ventas de frutas y verduras principalmente, pero me llamó la atención que habían como ventas de sotería, creo que se llama, cosas raras ahí, cosas oscuras, en las que espero ustedes no estén envueltos. Y como pueden ver, aquí es un lugar bastante local, bastante concurrido. Por cierto, amigos, todos estos días grabando aquí en la ciudad de Panamá todavía no había sentido el calor panameño, que de hecho es famoso. Es famosa esta ciudad por el calor que hace, porque hay demasiada humedad. Cada rato llueve, a cada rato hace sol, entonces cuando calienta levanta todo ese vapor y ahorita estamos como a 30, 33 grados más o menos. Está rica la ciudad de Panamá. Y es curioso porque el cuerpo humano a todo se adapta, y aquí todo el mundo anda en pantalón, en jogger, todos andan en jeans. De hecho que José todos los días anda en jeans. Yo no pude, señores, solo shorts me trae para acá. Vean lo que les estaba diciendo. Y aquí, al igual que en Nueva York, los taxis son amarillos, igual que allá. Y también hay piratas, como en todas las ciudades del planeta. Bros, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. De verdad que está bastante singular el transporte público aquí en Panamá. Nunca había hecho un video de este tipo, pero el metro subterráneo lo merecía. Lo merecía. Así que aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.